A ver, ¿cómo están? Bien. ¿Felices? Sí. ¿Bendecidos? Sí. ¿En victoria? Sí. Amén. Dios tiene cosas maravillosas que mostrarnos día con día. Amén. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con la serie. Hablaremos acerca de las decisiones. Y una de las cosas que necesitamos definir es el tema del día de hoy. Decide qué mente usar. Y quisiera comenzar contándoles una historia. Dicen que estaban vendiendo 3 cerebros. Uno de ellos era alemán, otro era chino y otro era mexicano. ¿Cuál creen que costaba más caro? El mexicano costaba más caro, ¿verdad? Entonces llegan y ven ese cerebro. Una persona que estaba comprando cerebros llega y dice: oiga, ¿cuánto vale ese cerebro? El alemán le cuesta 20 millones de pesos. Dice: ay, no, pues, ¿por qué 20 millones de pesos? Dice: bueno, usted sabe, los alemanes normalmente usan el cerebro con frecuencia y entonces ya está un poquito desgastado. Ok, ¿y el japonés? No, ese vale 10 millones porque ese está más desgastado que el otro. ¿Y el del mexicano? No, pues ese vale 100 millones de pesos. Dice: wow, ¿por qué tan caro? Dice: bueno, es que ese está nuevo, no se ha usado. La verdad es que nosotros poco usamos nuestra mente en el potencial que podríamos utilizarlo, porque se cree que nuestro coeficiente intelectual que usamos en la máxima capacidad es aproximadamente el 5% de la capacidad que tiene nuestra mente. Entonces, si para la gran mayoría de nosotros es difícil usar la mente, imagínense saber que tenemos 2 mentes. Si no usamos mucho la humana, la natural, mucho menos usamos la mente que nosotros recibimos cuando creímos en Jesús. Me gustaría que fuera la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 10. Primera de Corintios 2, del 9 al 10 dice: a esto se refiere la Escritura cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Ok, para los que aman a Dios, Dios tiene cosas reservadas que nunca alguien ha escuchado, que nunca nadie ha visto y que ninguna mente se ha logrado imaginar. Versículo 10 dice: pero fue a nosotros a quien Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Diga: secretos profundos. Y esos secretos profundos no se pueden descubrir o entender a menos que usemos lo que Dios nos dio. Vamos ahí mismo en capítulo 2 para el versículo 16. 1 Corintios 2, 16 dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Oramos: Señor, necesitamos que en esta hora tú vengas a hablar a nuestra vida y nos ayudes a entender que tenemos una mente que necesitamos usar y necesitamos aprender a tomar las decisiones con cuál mente vamos a pensar. Te pido, Espíritu Santo, que en esta hora cualquier factor de distracción que pueda robar la enseñanza, el conocimiento que a través de esta palabra tú vas a traer a la vida de tus hijos sea quitada, y que también, Señor, tu palabra produzca lo que debe de producir en nosotros, la manifestación del poder de Dios. Si alguien está aquí con una necesidad, con un problema, con una enfermedad, te pido, Señor, que en esta hora tu mano poderosa se extienda
sobre esa persona y hagas un milagro sobrenatural, que hagas algo que cambie a su favor lo que ahora le es en su contra. Padre, muestra tu poder y permíteme colaborar con los planes que tienes ahora para la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros debemos decidir cuál mente vamos a usar. Cuando nacimos, nosotros nacemos con una mente humana que nos ayuda a pensar de manera natural. Esa todos la traemos integrada, ¿verdad? Cuando nacemos, desde el momento que nacemos, nos dan una capacidad de razonar, de pensar, de adquirir conocimiento, de almacenar información en nuestra mente. Y cuando toda nuestra mente está siendo usada de una manera cotidiana, la mente se va ejercitando y se genera una mayor capacidad de aprender, de entender, de retener. Entre menos usamos nuestra mente, menos se desarrolla la habilidad de pensar, de retener. La gran mayoría de nosotros decimos, es que a mí me cuesta mucho trabajo recordar las cosas. No leo porque leo y luego no me acuerdo lo que leí. ¿Le pasa a alguien eso? ¿Sí? Entonces, hay que decir, es que mi memoria es mala. No, la memoria que tenemos natural es buena, pero necesita ejercitarse. Necesitamos desgastarla pensando, ¿verdad? Y pensar no es fácil. A la gran mayoría, como veíamos la semana pasada, nos cuesta trabajo pensar, no nos gusta pensar, porque pensar nos puede llevar a tomar decisiones. Y tomar decisiones es el gran reto de nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, dice que nacimos del Espíritu y recibimos la mente de Cristo, que nos ayuda a pensar como Dios o como Cristo. Y entonces, a partir de ese momento, cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos a Cristo y el Espíritu Santo entró en nosotros, nos transformó, nos hizo nuevas personas, nos hizo nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Nosotros tenemos que elegir, tenemos que tomar decisiones. Si yo voy a pensar con mi mente natural, con mi mente humana, o voy a pensar con la mente nueva que recibí cuando nací de nuevo, cuando recibí a Jesucristo, yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuántos han tomado alguna vez esta decisión y alguna vez se han puesto a pensar, a ver, esto lo pienso de manera natural, con mi mente natural, o lo pienso con mi mente espiritual? ¿Alguien se ha dado cuenta que tenía dos mentes para usar? ¿No? Voltea al que está a su lado y dígale, órale. O sea que tenemos algo ahí que de repente no sabíamos que lo tenemos, y si no sabemos que lo tenemos, difícilmente lo vamos a utilizar. Entonces nosotros debemos de decidir qué mente vamos a usar, porque dependiendo de la mente que usamos es lo que vamos a lograr en la vida. Nuestros logros dependen de cómo estamos pensando y cuál de las dos mentes estamos usando para pensar. Muchas veces nosotros pensamos solamente de manera natural, y entonces todos nuestros logros están limitados a lo que mi mente humana, natural, me permite pensar. Esa mente se alimenta de lo que ve, de lo que piensa, de lo que escucha, de lo que logra imaginarse. Entonces, tres cosas alimentan la mente natural: lo que oímos, lo que vemos y lo que nos imaginamos. Si todo lo que oímos y todo lo que vemos y todo lo que nos imaginamos es natural, solamente estamos usando nuestra capacidad natural de pensar para tomar decisiones. Pero si nosotros alimentamos nuestra mente espiritual se alimenta de fe. Es decir, mi mente espiritual se alimenta de lo que no puede ver, de lo que no puede escuchar y de lo que humanamente nadie se puede imaginar, porque la fe
está basado en lo que no se puede ver. La fe está basada en lo que no se puede escuchar. Y la fe está basada en las cosas inimaginables del ser humano. Entonces yo tengo que tomar una decisión y tengo que decidir con qué sabiduría es con la que yo quiero tomar decisiones, o cuál es la sabiduría que yo quiero usar. Si usted tuviera que elegir ahora cuál sabiduría quiere usar, la sabiduría humana se adquiere humanamente. Es decir, usted quiere tener una inteligencia y una sabiduría humana, necesita alimentar su mente. ¿Sí? ¿De qué la va a alimentar? Bueno, usted póngase a leer un libro, investigue, métase a Google, ¿verdad? Investigue todo lo que pueda, y eso va a darle una sabiduría natural. Ahora que estábamos pensando cómo vamos a poner esa cortina, ¿verdad? Entonces estábamos, bueno, ponemos algo de madera. Estamos pensando muchas cosas y finalmente todavía no estamos terminados con el auditorio. Esperamos ya esta semana sí terminarlo, ¿verdad? Que es la última semana de este mes, y ya estar listos para lo que sigue, ¿verdad? Pero algo bien importante es que estuvimos checando, pensando cómo hacerles. De repente mi esposa me empieza a mandar unos videos y me dice, mira, ¿por qué no investigamos esto? Y había unos biombos muy padres, muy fáciles de hacer, de madera, de vinil, de varias cosas, y dijimos, wow, nos quebramos la cabeza muchos días buscando cómo hacerlo, y nunca se nos ocurrió investigar cómo. Y si hubiéramos investigado, había unos tutoriales bien fáciles de resolver ese problema, que nosotros tardamos muchos días tratando de resolverlo, pensando sin agregar información. Entonces se puede adquirir sabiduría natural para cosas naturales, pero también yo puedo tomar la decisión si quiero usar la sabiduría espiritual, la cual se adquiere espiritualmente. Es decir, la sabiduría espiritual se recibe a través de intimidad con Dios, de comunión con Dios, de lectura de la palabra de Dios. Y entre más yo tengo relación con Dios, y entre más yo leo la Biblia, y entre más yo alimento mi fe, entonces mi sabiduría espiritual se va a ir ejercitando. Y cuando tenga que tomar decisiones, mi primera decisión que debo tomar es: ¿cuál de las dos mentes voy a usar? ¿Voy a usar la mente natural o voy a usar la mente espiritual? Porque nadie puede entender las cosas espirituales si no es espiritual. Por mucho que vengas a la iglesia, hay cosas que no puedes tú decidir correctamente si no tienes una buena relación con Dios. Si no estás conectado con Dios, si no tienes conocimiento de la palabra, si tú todos los días no tienes un devocional, si tú no tienes una relación con Dios, por mucho que te esfuerces, aunque te sepas textos de memoria, solamente va a ser sabiduría humana. Y no lograrás entender lo que Dios quiere que tú entiendas. ¿Por qué? Porque la mente es lo que nos gobierna. Y es un campo de batalla constante. ¿Cuántos se dan cuenta que tienen muchos pensamientos todos los días? ¿Verdad? En ocasiones nuestra mente no descansa, porque siempre estamos pensando. Pero la gran mayoría no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Tenemos pensamientos que nos empiezan a gobernar, empiezan a tomar fortaleza en nuestra mente, de tal forma que llega un punto donde esos pensamientos nos dominan para hacer lo que estamos pensando, y estamos actuando según nosotros sin pensar, llevando la vida como si todo fuera normal. Y llega un momento donde los pensamientos dominantes en nuestra vida se vuelven naturales, y uno dice, eso es normal, porque no está pensando en lo que está pensando, y porque no se da cuenta que hay ciertos pensamientos que ahora gobiernan su vida de manera natural, y llega un punto donde dejas de luchar con los pensamientos que son incorrectos.
Y finalmente esos pensamientos incorrectos, aunque tú no quieras, van a gobernar tu vida. Entonces, si tú sabes que tu mente está siendo un campo de batalla donde constantemente hay una lucha de pensamientos, entonces algo que nosotros necesitamos hacer es decidir qué sí vamos a pensar y qué no vamos a pensar. Qué pensamientos van a poder ejercer dominio sobre nosotros y qué pensamientos no debemos de permitir que ejerzan dominio sobre nosotros, porque finalmente no podemos evitar que haya una batalla en nuestros pensamientos. Seleccionar qué vamos a pensar es seleccionar qué nos va a gobernar. ¿Qué quieres que te gobierne? Por ejemplo, Eva tenía un pensamiento dominante. Recuerden que Eva vivía en el paraíso. No tenía internet, Facebook, nada de redes sociales. Pero tenía un pensamiento que la dominaba. Como toda buena mujer, dice Dios: mira, todos los árboles de aquí son de ustedes, pueden comer de todos sin ningún problema, el que ustedes quieran pueden comerse, pero miren, este árbol que está aquí no lo pueden tocar, de ese árbol no coman porque les va a ir mal. Desde ese momento, ¿qué creen que venía el pensamiento de Eva? ¿Qué me pasará si como ese árbol? ¿Qué me comerá si pruebo ese fruto? Y entonces, cuando ella estaba pensando en eso, venía la instrucción de parte de Dios y le decía: no comas de ese árbol, porque de cierto, el día que comas de ese árbol vas a morir. Y entonces ella decía: no lo puedo comer. Pero un día llega la serpiente, la saluda: buenos días, Eva, ¿cómo estás? No, pues muy bien, oye, qué bien te ves, etcétera, ¿no? La conversación típica entre una mujer y una serpiente. Y entonces le dice la serpiente: oye, según sé, me contaron que Dios les prohibió comer de todos los árboles del huerto. Y le dice Eva: no, Dios nos permitió comer de todos, solamente nos dijo que de este no comiéramos. Y entonces la serpiente le dice: ¿por qué? Pues porque si como de ese árbol voy a morir. Y la serpiente le dice: eso no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes de ese árbol vas a volverte como Él. Y si tú eres como Él, entonces vas a tener la libertad de no tener que obedecerlo a Él, porque ya vas a ser igual que Él. Esa fue la tentación. Esa fue el pensamiento humano que vino a reemplazar una instrucción de parte de Dios. Y entonces Eva dice: a ver, vamos a ver si es cierto. Comió del árbol y no le causó ningún efecto. Entonces dice ella: es verdad, lo que dijo la serpiente en realidad es verdad, y Dios me mintió, porque comí del árbol y no me morí y no me pasó nada. Entonces llega con su esposo y le dice: oye, el pensamiento que tenemos acerca de Dios no es correcto. Lo que Dios nos dijo no es verdad, porque comí del árbol y no me pasó nada. Fíjese cómo un pensamiento generó una acción y ahora tiene un argumento. Eso se llama fortaleza. Ahora hay un pensamiento gobernando, y el pensamiento que está gobernando es: Dios me echó mentiras. Y con ese argumento persuade a Adán. Cuando Adán come del árbol, sucede lo que Dios había dicho que iba a suceder. Se le abrieron los ojos, se le activó la mente de lo natural y de lo espiritual, y entonces vio lo que no había visto, porque él no se había dado cuenta que ellos no traían ropa y era normal. En ese momento, cuando él desobedeció y dejó que un pensamiento lo gobernara, en ese momento él abrió los ojos que no había activado, y entonces comenzó a ver las cosas que no había visto, comenzó a escuchar lo que no había escuchado, o por lo menos al escuchar la voz de Dios le causó un efecto que no le había causado.
y entonces se genera la enemistad entre Dios y el hombre. ¿Dónde surgió todo? En un pensamiento que vino a reemplazar la información correcta que Dios había dado. Entonces debemos entender, los pensamientos de Dios nos ayudan a ser gobernados de acuerdo al reino de Dios. Todos nosotros sabemos que estamos en un mundo natural, pero existe una realidad espiritual, y esa realidad espiritual se llama reino de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esta realidad natural, pero en el entendimiento del reino espiritual. Y el reino espiritual no se logra entender con pensamientos naturales. Se requiere una mente como la de Cristo para poder entender cómo funciona, cómo opera el reino de los cielos, porque el reino de los cielos tiene sus propias leyes, tiene sus propias reglas, y para que funcionen necesitamos utilizar la mente de Cristo. Si nosotros no nos damos cuenta que tenemos una mente que podemos usar, entonces no podremos utilizar la mente de Cristo. Y si no utilizamos la mente de Cristo, podemos vivir de una manera natural, pero con muchísimas limitaciones en la vida. Por eso muchos hemos vivido limitados a las circunstancias naturales. Por eso muchos, cuando pasamos por un problema, en lugar de reaccionar conforme al reino de los cielos y decir: Dios está conmigo, no hay nada que me pueda pasar, yo amo a Dios y Dios tiene cosas reservadas buenas para mí. Cuando nos pasa algo malo, la primera reacción de nosotros es contra Dios. ¿Sí o no? Dios, ¿por qué me mandas esto a mí? Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Señor, ¿por qué me diste esta esposa? Señor, ¿por qué mis hijos son así? Y todo creemos que es culpa de Dios, porque nuestra reacción en nuestra mente natural es ir en contra de lo que Dios ha establecido, porque nuestra mente natural no puede entender las cosas espirituales. Cuando yo logro entender las cosas espirituales, entiendo que si yo estoy pasando por un problema, no es porque Dios está en contra mía. Dios quiere que yo crezca, y para crecer me manda una situación donde yo aprenda algo nuevo en mi relación con Dios, y eso me va a ayudar a tener una mayor fe, me va a ayudar a tener mayor potencial, me va a ayudar a tener mayores recursos. Las pruebas que Dios me permite vivir son parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje para ser mejores. Nosotros no podemos vivir una vida en victoria si no tenemos una vida en batallas. Nadie puede tener una victoria si primero no tiene una batalla, una lucha, no enfrenta una adversidad. No puede saber lo que Dios es capaz de hacer a menos que Dios haga algo. Gracias, hijo. A menos que Dios haga algo extraordinario en tu vida. Y eso algo extraordinario se llama enfermedad. Y ese algo extraordinario se llama problema financiero. Y ese algo extraordinario se llama conflicto matrimonial. Y eso algo extraordinario se llama conflicto con los papás. Eso algo extraordinario se llama examen en la escuela, ¿verdad? Y todo eso es necesario para que nosotros podamos experimentar una victoria. Entonces Dios nos puso una mente para poder pensar de una manera diferente a como piensa el resto de las personas. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos considerar que la mente de Cristo nos ayuda a tener revelación de los secretos profundos de Dios. ¿Ustedes conocen a alguien más inteligente que Dios? ¿Habrá alguien que le pueda dar una clase a Dios y enseñarle algo que Él no sepa? Y si ustedes saben que Él es el ser más inteligente del universo, más sabio del universo, el mejor del mundo, y Él tiene secretos. ¿A cuánto le gustan conocer los secretos? Chismosos, ¿verdad? Todo nos pasa cuando alguien nos dan ganas de saber cuando hay algo que no sabemos qué es, ¿verdad?
quiere robarle el sueño a alguien, dígale, mañana te voy a contar algo. Y toda la noche no va a poder dormir, va a estar pensando, ¿qué es, verdad? A lo mejor en la madrugada le va a mandar un mensaje, ya dime, no me puedo dormir. No, espérate a mañana. Bueno, más o menos así es como Dios trabaja con nosotros. Dios tiene secretos muy valiosos y no se los da a conocer a alguien que no sabe usar la mente de Cristo. Entonces, si usted nunca ha usado la mente de Cristo, imagínese todo lo que se ha perdido hasta hoy. Porque algunos dicen, bueno, ¿qué es la mente de Cristo? Es algo que te fue puesto el día que naciste de nuevo. Y si, ¿por qué nunca me di cuenta? Bueno, porque igual que la primera mente, si no la usas no te das cuenta para qué sirve, ¿verdad? Ni sabes la capacidad que tienes de pensar y de imaginarte hasta que comienzas a hacerlo. ¿Se acuerdan las ecuaciones en la secundaria? Qué complicadas eran, ¿verdad? Los primeros días. Pero después de que el profesor te puso a hacer 20 ejercicios todos los días, durante casi 2 meses, las resolvías así, ¿verdad? Apenas las estaba escribiendo el profesor y tú ya tenías la respuesta. Bueno, eso pasaba si tú pensabas, si te ponías a copiar, no. Si dices, no le entiendo, a ver, dime cómo, no, mejor pásamelas y se las pasa. Entonces, si tú decidiste no usar tu mente y copiar lo que alguien había hecho, tú decidiste no usar esa mente para poder descubrir el secreto. Pero si tú decidiste esforzarte por entenderlo, te diste cuenta que tenías la capacidad de entenderlo. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa en la mente espiritual. Si tú la mente espiritual no la estás utilizando, si la mente de Cristo en ti no está siendo utilizada, entonces no has descubierto todo lo que puedas llegar a pensar, a imaginarte, a oír y a ver. Porque, si ustedes lo saben, nosotros tenemos una área de nuestro cerebro que hace que el resto del cuerpo funcione, ¿verdad? Por ejemplo, estamos orando por Victoria, porque Victoria tiene, sus ojos están perfectos, pero la parte de su cerebro que le tiene que decir a sus ojos que vean está dañada, y estamos orando para que se active esa parte de su cerebro para que entonces sus ojos puedan funcionar. Todas las partes de nuestro cuerpo no podrían funcionar si nuestra mente no le da instrucciones para que funcione. ¿Me estoy explicando? Quiero tratar de ser lo más claro posible para que entendamos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos todo nuestro cuerpo perfecto espiritualmente, estamos bien, pero no usamos nuestra mente de Cristo, entonces no vamos a poder descubrir los secretos que Dios tiene reservados para nosotros. Ahora, ustedes han estudiado la vida del apóstol Pablo y consideran la vida del apóstol Pablo el personaje más extraordinario después de Jesús, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, después de Jesús, el apóstol Pablo es el hombre más trascendente en la vida. ¿Y por qué? Porque Pablo entendió eso. Pablo, estando aquí en la tierra, dice que tuvo experiencias tan extraordinarias que él llegaba hasta el tercer cielo. Dice, yo ya no sé si mi cuerpo era desplazado hasta allá o si mi cuerpo estaba aquí y mi mente espiritual era llevada allá, y ahí conocí secretos que ni los apóstoles que caminaron con Jesús lograron entender. A esa magnitud funciona la mente de Cristo. Por eso Pablo es el que está escribiendo diciendo, hermanos, hay una mente que está ahí que tienen que utilizar para que puedan descubrir los secretos. Ahora yo le pregunto, si Pablo los pudo descubrir, ¿usted y yo no los podremos descubrir? No. A ver, ¿usted cree que los puede descubrir, sí o no? Sí. Ok, entonces ya más o menos medio le creí como unos 5. Porque esa es la realidad, no sabemos. Y creemos que ellos descubrieron cosas porque vivieron otra época, con mayor razón. Si nosotros creemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Usted cree que Jesús es capaz de hacer lo mismo hoy
de lo que hizo hace 2000 años. Entonces, ¿por qué no creer que Dios ahora tiene algo que descubrirnos a nosotros para que podamos entender lo que Dios quiere hacer ahora a través de nosotros para resolver la situación que estamos viviendo como país, la situación que estamos viviendo en el mundo? Está esperando que alguien se levante en el entendimiento del reino de los cielos y descubra lo que no han logrado descubrir para cambiar la estructura social tan descompuesta que estamos viviendo. De eso es de lo que se trata el reino de los cielos. Darnos a conocer los secretos de Dios para transformar la sociedad que estamos viviendo, la sociedad moderna, la sociedad actual. Tener la mente de Cristo te ayuda a ver lo que otros no pueden ver ni escuchar. Es una bendición que tenemos los hijos de Dios. Los hijos de Dios podemos ver lo que otros no pueden ver ni escuchar. Nos ayuda a entender los pensamientos de Dios, pero también nos ayuda a pensar espiritualmente. ¿Alguno de ustedes sabe pensar espiritualmente? Qué bueno que vinieron hoy. Porque aprender a pensar espiritualmente nos abre una dimensión que normalmente pocas personas pueden accesar. Eso fue lo que vio el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a pensar de tal forma, su mente estaba siendo tan gobernada por su comunión con Dios, que llegó el momento en que su propia mente espiritual, la mente de Cristo, estaba más activada que su mente natural. Cuando él logró vivir con esa forma de pensar, rompió todos los paradigmas que había de todos los demás cristianos, y de todos los demás apóstoles, y de todos los demás, de todos. Por eso Pablo superó a todos, porque Pablo llegó a tener una capacidad de pensar espiritualmente. Y decía Pablo, fíjese lo que conflictuaba a Pablo, que yo creo que a nosotros nunca nos ha conflictuado. Pablo estaba pensando espiritualmente y decía Pablo, ¿qué es mejor? Yo cuando miré todo lo que vi en el cielo, dije, ¿qué estoy haciendo en la tierra? Yo tendría que estar aquí. Pero luego él pensaba y decía, pero si yo me voy allá y a todos los que yo tengo que hablar aquí de Dios, ¿quién les va a hablar? Entonces decía Pablo que sus luchas mentales era entre, ¿me quiero ir al cielo para estar con Cristo o quiero ganar a las personas para que se vayan con Cristo junto conmigo? ¿Alguna vez has luchado con esos pensamientos? ¿Estás luchando con cómo vas a salir la quincena? ¿Estás luchando cómo vas a resolver el problema con tu esposa, o con tus hijos, o con tus papás? ¿Estás luchando por ganarle la competencia a tu compañero en el trabajo? ¿Estás luchando por cómo ganarte otros 3 pesos? Ahí está ocupada tu mente. Estás usando tu mente solamente en lo natural. Pablo estaba pensando de otra manera totalmente diferente. A Pablo lo presentan con el gobernante supremo del imperio romano y le dicen, te voy a acabar la vida. Y dice Pablo, pues no me la puedes acabar. Mejor prepárate tú, porque tu vida sí se puede acabar si no tienes a Cristo. Entonces el que estaba preso termina haciendo pensar al otro y dice, híjole, por poquito me convierto al cristianismo después de escucharte. O sea, el gobernante que estaba acusando le dijo, no, ¿te preocupas? ¿Me quieres hacer que me preocupe yo? Preocúpate tú, cuate, porque tú sí estás amolado. Yo me quitas la vida y ya gano. Me la dejas y ganan otros. Pero el que pierde siempre, aquí eres tú. Entonces Félix, el gobernante, dice, híjole, pues tienes toda la razón. Porque su pensamiento no estaba ocupado en lo que nosotros estamos pensando. Necesitamos aprender a pensar de otra manera. ¿En qué crees que Dios está pensando? Porque finalmente de eso se trata. Si yo logro pensar con la mente de Cristo, voy a pensar en lo que Dios está pensando.
¿Qué crees que esté pensando Dios de Guadalajara? ¿Crees que se entera las noticias de cuántos muertos llevamos en estos días? Solamente cuando empezó el año para acá. Ahí a los López les fue muy padre esta semana. Yo no entendía por qué no podía cruzar por esa calle hasta ahora que me di cuenta en estos días que estaba bloqueada de ambos lados por las muertes que se causaron. Ahí una balacera fuertísima y la Coronel Loma Bonita, ¿verdad? Y uno decía, eso se escuchaba allá por el norte, allá por los países, los estados conflictivos, pero Guadalajara. ¿Crees que Dios está enterando de las noticias de lo que está pasando en Guadalajara? ¿Y qué crees que esté pensando Jesús acerca de Guadalajara? Eso sería parte de lo que nosotros debemos estar ocupando nuestra mente. ¿Qué estará pensando Dios de Guadalajara? ¿Qué estará pensando Dios de mí? ¿Qué estará pensando Dios de Vidas en Victoria? ¿Qué estará planeando hacer? De eso se trata, tener la mente de Cristo. Llegar a conectar tus pensamientos con los pensamientos de Él. Y cuando esto se logra, entonces nosotros nos vamos a otra dimensión. Estando en lo natural, estamos pensando en lo que Dios está pensando. Y cuando nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios, entonces el potencial que Dios necesitaba para hacer lo que Él estaba pensando, escucha bien esto, el potencial que Dios necesitaba para poder realizar lo que estaba pensando, eres tú. Porque Cristo tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Si nosotros como cuerpo estamos desconectados del cerebro, si nosotros como cuerpo estamos desconectados de la mente, aunque nuestro ojo sea perfecto, no va a ver. Aunque nuestro oído sea perfecto, no va a escuchar. Aunque nuestras manos estén sanas, no van a responder a las órdenes de la mente. Cuando le diga agarra eso, suelta eso, camina para acá. Todo lo que nosotros como cuerpo hacemos debe estar conectado con la cabeza, que es Cristo, con la mente de Cristo, para que entonces el cuerpo pueda funcionar. Nosotros como iglesia no somos funcionales porque no nos conectamos con la mente de Cristo. Solamente estamos pensando en lo natural. Y solamente nuestra mente está pensando en cómo resolver las cosas que nosotros no tenemos la responsabilidad de responder. Porque ¿qué debemos de comer? ¿Qué debemos de vestir? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Eso le corresponde a Dios. Pero lo que nos corresponde a nosotros es conectarnos con la cabeza, con la mente de Cristo, y pensar en lo que Cristo está pensando, para que entonces el cuerpo se pueda mover de acuerdo a las instrucciones que la mente está dando. Pero muchas cosas en nuestra mente no están conectadas. Entonces es como si Cristo con su mente estuviera diciéndole a tus pies, muévete para allá, pero como yo no estoy conectado con Él, no escucho su voz, no veo lo que Él quiere que vea, solamente veo lo que todos ven. Entonces mis pies no se mueven, entonces mis manos no se mueven, entonces mis ojos no funcionan, entonces mis oídos no funcionan, y soy un cuerpo vegetal. Qué terrible es cuando alguien llega a quedar en ese estado, porque todo le funciona, nada más el cerebro se desconectó del cuerpo. Y nosotros tenemos la capacidad de decidir si queremos descubrir los secretos de Dios, si queremos comenzar a ver lo que otros no pueden ver y no pueden escuchar, o si nos quedamos limitados a nuestra mente natural. Nuestra mente natural no funciona, no sirve, pero no para lo que Dios quiere.
Entonces tú tienes que tomar una decisión. Tienes dos mentes. ¿Cuál de ellas estás usando? ¿Y cuál de ellas quieres usar? De eso trasciende todo lo que vas a lograr en la vida. Tú puedes tener la vida más común y ordinaria de cualquier ser humano mortal que vino aquí a la tierra. Nació, creció, se reprodujo y se murió. Y acabar tu ciclo ahí. Como muchos seres humanos más. O tú puedes ser una persona que vino a este mundo, caminó en lo natural, entendió lo espiritual y trascendió en esta vida y en la venidera. Un día todos nosotros vamos a llegar delante de Jesús y Jesús nos va a preguntar: oye, ¿cómo te fue allá? Así como aquel día con Eva y Adán, que le dijo: oye, ¿qué pasó? Y Adán le dice: pues es que la Eva ya sabes cómo es. Y la Eva dice: pues a mí que me ven, ahí está la serpiente, ¿para qué la pusieron acá? La serpiente volteó para todos lados y dijo: bueno, pues ¿para dónde corro, verdad? Ya no había ni a quién echarle la culpa. Así podemos vivir. O podemos llegar delante de nuestro Señor y que nos diga: ¿cómo estás, hijo? Ni siquiera nos va a preguntar cómo te fue. Vamos a decir: ¿cómo estás, hijo? Qué bueno que estás aquí. Bienvenido, te va a dar un abrazo, tú eres un buen siervo fiel. O te va a decir: ¿tú a qué iglesia ibas? De ti no me acuerdo. No, Señor, acuérdate que yo fui y hasta serví en la iglesia. De ti no me acuerdo. En tu nombre, tú eres de los que usaban mi nombre, pero no entendías cómo funcionaba mi forma de pensar. Pues sabes que aquí no hay chance para ti. Aquí solamente entraron los que se conectaron conmigo. Qué terrible o qué bendición, ¿verdad? Saber esa verdad. Lo peor es saber que muchos de nosotros no hemos aprendido a usar correctamente la mente de Cristo. Si nosotros lográramos usar la mente de Cristo de la manera que tendríamos que usarla, llegaría un momento cuando podríamos pensar como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo podía ver su cuerpo, podía ver las circunstancias, y en ese momento volteaba para adelante y decía: lo de atrás ya se me olvidó. Estoy viendo solamente cuánto me falta para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Por eso no puedo voltear para atrás ni recordar lo de atrás, porque sé que no me va a ayudar. Jesús estaba a punto de ser tomado preso, y entonces él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo sé que no puedo hacer lo que yo quiero, tengo que hacer lo que tú quieres. Qué padre pensar así, ¿verdad? Es más o menos lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Pues yo quisiera ir aquí, Señor, pero no me quiero ir sin haber hecho lo que tú quieres que haga. ¿Se fija cómo se alineó una mente con la otra? Y cómo nosotros nos hemos desconectado de esa mente, de esa forma de pensar. Pero podemos hacerlo. Lo bueno es que hoy podemos elegir qué mente vamos a usar de ahora en adelante. Lo bueno es que a partir de ahora yo puedo decir: ay, tengo una mente aquí que está como oxidada de no usarse, pero la voy a engrasar, la voy a ejercitar, voy a empezar a tener una relación con Dios tan cercana que mi mente de Cristo, mi mente espiritual, empiece a moverse y empiece a mover las neuronas que están ahí todas atrofiadas, y empiecen a desarrollar los pensamientos del reino de los cielos, y empiece yo a ver lo que mis oídos no habían querido oír, a ver lo que no me atrevía a ver, a imaginarme lo que no me había podido imaginar que Dios tiene preparado para mí. Entonces ahora mi vida puede entrar en otra dimensión. Pero yo puedo irme, decir: ay, qué padre estuvo la prédica. ¿A dónde vamos? A las tortas, a los mariscos. Ya, se acabó la reunión, vámonos a casa y regresamos la próxima semana sin haber hecho nada. ¿De quién va a ser la decisión hoy? Entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión hoy.
¿Qué decisión vas a tomar? ¿Relajado o transformado? ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Y por un momento te voy a invitar a hacer un ejercicio.